Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por nuestro queridísimo doctor César Mella. En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muchas veces invisible, pero que tiene unas consecuencias, tiene unos efectos tanto en las personas como en el sistema familiar y hasta de amigos, que es la codependencia. Así es que esta tarde estaremos hablando con el licenciado Oguís Jiménez, quien es máster en codependencia, en adicciones y conductas dependientes. Hoy vamos a ver qué es la codependencia y sobre todo qué puedo hacer si soy un codependiente. Así es que no se vayan, que ya regresamos después de esta pausa. ¿Pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon, un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Qué tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud, mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia.
creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Gracias por estar de vuelta con nosotros en la tarde de hoy. Un lindo sábado en este mes de marzo. Y aquí con el licenciado Oguiz, quien le quiero dar la bienvenida. Es de la casa, es familia. Oguiz, gracias por aceptar nuevamente esta invitación y poder tener esta conversación sobre la codependencia. Pero antes de entrar en ese tema de la codependencia, háblame un poquito de ti y de tu experiencia. ¿Por qué el tema de la codependencia? ¿Por qué sabes de codependencia? Claro, antes que todo, muchísimas gracias, Carmen Virginia, por darme la oportunidad de venir a este espacio a explicar, a hablar sobre la codependencia. Un tema que es muy importante porque muchísima gente que anda por ahí caminando, incluso me podría incluir yo, incluir mis familiares, pudieran ser codependientes y no lo saben. ¿Y qué formación tienes para tratar este tema de la codependencia? Claro que sí. Mira, Carmen Virginia, yo soy psicólogo clínico e hice una maestría en drogodependencias en la Universidad de Barcelona. La codependencia va muy de la mano con las adicciones. Generalmente nuestros pacientes adictos tienen a los familiares, la red de apoyos son codependientes, que de alguna manera u otra han facilitado de que, desde el amor puro, no sin culpa, claro, el consumo de sustancias de esos pacientes. Entonces, si yo te dijera qué es la codependencia, ¿cómo tú me defines la codependencia? Todo el mundo sabe lo que es la adicción y que la adicción es ese consumo a alguna sustancia, alguna conducta, pero la codependencia, ¿qué es? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? Mira, ¿qué es la codependencia? La codependencia no es un trastorno, pero es una conducta. Es una manera de relacionarse donde las personas asumen, priorizan las necesidades, las emociones y los problemas de las otras personas por encima de las de ellos. Entonces, a un punto patológico. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas, familiares, que, por ejemplo, en el caso de un adicto a la marihuana, ¿verdad?
Y tenemos a una familia que de alguna manera u otra, sin establecer límites saludables, proveen, dan dinero y no piden ni siquiera explicación a un joven que ni siquiera se mantiene. Desde ese punto de vista, esa persona está siendo codependiente. Desde el amor puro está tratando de cubrir las necesidades de esa persona, siendo permisivo y evitando que esa persona pague las consecuencias de sus actos. Entonces, por ejemplo, eso se aprende. O sea, la codependencia se aprende, ¿cómo surge el que yo me convierta en un codependiente? Y tú hablaste, y creo que ahorita tienes que abundar sobre esa parte que es desde el amor. Un amor quizás dañino, pero inconscientemente es desde el amor que se está haciendo. Claro. ¿Cómo surgen esos patrones? ¿Cómo se crea un codependiente? Exactamente, el codependiente no nace. El codependiente es el fruto de muchísimas situaciones, traumas relacionales durante la infancia. Detrás de un codependiente, por lo general, hay una vivencia, una experiencia en la vida donde esa persona ha interpretado esa situación como un rechazo o un abandono durante su niñez por parte de los progenitores. Cuando hablamos de codependencia, entendemos que toda persona tiene la necesidad innata de ser amado, protegido y cuidado. Y en alguna fase de nuestras vidas hemos experimentado, abandono o rechazo. No necesariamente tiene que ser que hemos sido rechazados o abandonados, pero nosotros lo hemos vivido como un abandono. Como por ejemplo el famoso niños huérfanos de padres vivos. Exactamente, eso lo podemos ver, huérfanos de padres vivos. Podemos ver esas familias tradicionales que son perfectas, que tú dices, no, porque ahí no hay ningún problema. ¿Y qué pasó? Pero el papá siempre estuvo trabajando, no estuvo presente, y ese niño vivió eso como un abandono. Y podemos ver también en otros casos que no fue un abandono, pero a un niño de 8 años se le muere su madre, se le muere su padre, y ese niño experimenta eso como un abandono. Entonces son experiencias que van creando a esa persona codependiente. ¿Por qué? Porque esa persona va buscando, aprendiendo a encontrar herramientas en la vida para sobrevivir y no experimentar ese abandono y ese rechazo. Entonces, ¿qué hace esa persona? Con esas herramientas trata de evitar ser abandonado y quiere ser querido y no quiere ser rechazado. Tú sabes que cuando tú hablabas de que a un niño se le muere uno de los progenitores, también hemos tenido casos de ese padre o esa madre que tienen un hijo, por ejemplo, que nace con una condición, enfermo. Entonces está este otro hijo que no recibe el mismo atención, el mismo afecto o el mismo cuidado, porque los padres entienden que la atención está en otro, y eso también es percibido como un abandono. Claro, es percibido como un abandono, y entonces ahí ese niño va a desarrollar herramientas de codependencia, y le sucede al otro que lo están cuidando, que lo están sobreprotegiendo, y de cierta manera están evitando que pague la consecuencia de lo que realmente le está sucediendo, y de alguna manera u otra termina siendo castrado por ser tan protegido por ese padre. Claro. Entonces, date cuenta que es un círculo vicioso, ¿verdad? Donde hay una persona que se dedica a cuidar excesivamente, a proteger excesivamente, sobreproteger, evitar que las personas paguen las consecuencias, me pongo la capa, yo soy el protector, yo soy el resolutor de los problemas, ¿verdad? Entonces tengo dificultad para poner límites, no sé decir no sin sentir culpa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo yo puedo identificar o cuáles cosas pudiera una persona decir, ok, mis conductas son estas y estas, y eso es codependencia? ¿Cuáles serían esas conductas? Claro, como te decía en un principio, conductas que caracterizan a un codependiente. La primera, dificultad para poner límite.
La segunda, la capacidad de meterse en los problemas del otro y evitar que las personas paguen las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, tú puedes tener un amigo, ¿verdad?, que trabaja y gana muchísimo dinero y esa persona se endeuda porque no sabe manejar su dinero y viene donde ti te dice: yo tengo un problema, préstame 250,000 pesos, y tú lo estás viendo yéndose para Italia, para París, en todos los tours, que yendo para la playa, en los mejores hoteles, y tú sacas de tu dinero, teniendo tu propio problema, para resolverle ese problema a ese amigo. Tú estás evitando que él pague las consecuencias de sus actos. Eso es una conducta codependiente. Claro. Y posiblemente en esa codependiente que facilite ese dinero se da reiterativamente. Porque, no podemos decir que una vez y ya yo soy codependiente, porque puede pasar también que la persona genuinamente lo pueda facilitar y la segunda vez, espérate, ¿qué está pasando aquí? Claro. El codependiente es el que vuelve y cae. Vuelve y cae. Y esa es una de las características del codependiente. El codependiente da, ayuda. Y cuando pide ayuda y no le dan, entonces se resiente. Entonces esas son de las características del codependiente. Ok. O sea que también el codependiente, pudiéramos decir que por esa incapacidad de poner límites, acepta lo que sea. Exactamente. El codependiente muchas veces es abusado, ¿ok? Permite abusos, ¿ok? Tiene una baja autoestima, ¿ok? Permite que consecuentemente sucedan los mismos patrones de conductas y no tiene la capacidad de poner límites asertivos. Cuando pone límite, siente culpa. Eso. El codependiente también tiene otra característica muy importante, que es que él quiere, yo quiero que tú seas como yo tengo en mi cabeza que tú debes de ser. O sea, es como una fijación. Es una fijación. Y el control. Y el control, exactamente. Y obviamente mi bienestar como codependiente va a estar supeditado a tu bienestar. O sea, yo te doy para que tú estés bien, claro, a pesar de mí. Y eso es lo que eso es lo que le da el sentido a mi vida. Ok. O sea, el yo dar y facilitar y protegerte. Entonces hay un sobreinvolucramiento de la persona en los problemas del otro. Exactamente. Es lo que tú decías ahorita, me pongo la capa y yo soy el que resuelvo, yo soy el que hago todo. Y eso es lo que hace de la conducta disfuncional. Cuando hablamos de esa relación, ¿eso se da siempre con pareja? ¿O puede ser cualquier relación que yo puedo tener con otro? O sea, eso se da en todo tipo de relaciones. ¿Y cómo se da una relación de codependencia, por ejemplo, con madre y padre? O sea, un padre que es codependiente de los hijos o viceversa. Porque en pareja se puede ver más fácil y vemos los abusos, los desequilibrios, pero una madre que nos esté escuchando, por ejemplo, y que pueda tener conductas codependientes, pero no lo ve, ¿cómo se da esa relación? Padre-hijos o hijos-padres. Claro, por ejemplo, se da mucho en el caso de los padres, ¿verdad?, que se involucran demasiado, que la conducta de sus hijos le afecta emocionalmente, que tienen la incapacidad de entender que los hijos crecieron, que los hijos ya no son niños, y todavía a un hijo de 25 o 30 años lo están sobreprotegiendo, le están pagando las deudas, le están cuidando, le están tapando una falta. Las consecuencias que no los dejan pagar las consecuencias. Ahí puede haber una codependencia. Tienes dificultad para ponerle los límites, decirle no, eso no se va a hacer de esta manera. Imagínate tú, un niño, una persona que desde niño ha estado creciendo en un ambiente codependiente donde ha sido prácticamente invalidado porque todo ha sido resuelto por esos padres que desde el amor ciego quieren evitar que sufra
y lo que hacen es que están evitando que esa persona aprenda a resolver los problemas de la vida, de la cotidianidad. Claro. Mira, hoy surge algo, dependencia emocional y codependencia. Es lo mismo, pero tú me vas a contestar eso cuando regresemos después de la pausa. ¿Es lo mismo dependencia emocional que ser un codependiente? Ya regresamos. Muy interesante. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas impulsamos el crecimiento de su empresa, ofreciendo un portafolio integral de soluciones especializadas, optimizando su operatividad y manejo de recursos, gestión de cobros a través de recaudos referenciados, dispersión de pagos, servicios de información y soluciones de administración de liquidez. Conozca estas y más soluciones de la mano de nuestros especialistas de Cash Management. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por estar aquí de vuelta en esta conversación con mi querido Oguis Jiménez, psicólogo clínico y especialista en drogodependencia. Hoy hablando de la codependencia. Cuando nos fuimos a la pausa, le hice una pregunta un poco capicúa. ¿Es lo mismo ser codependiente que ser un dependiente emocional? Interesantísima, porque mucha gente se confunde. Sí, porque que bailan pegados. Claro. Cuando hablamos de codependencia, estamos hablando de una necesidad de control y una fijación en el otro. Y cuando estamos hablando de dependencia emocional, estamos hablando de yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo dejarte. Y hay como un diálogo victimista. Exactamente. Yo sin ti, mi vida no tiene sentido sin ti. Desvalimiento, es sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Entonces, en el otro es te necesito y te controlo a través de yo cuidarte.
porque yo te estoy utilizando para yo tener, para tener sentido en mi vida. Ese es el codependiente. Y el dependiente emocional es, yo no puedo vivir sin ti. Tiene que ver más con el tipo de apego de esa persona. Entonces sí, son términos que bailan bastante pegados. Claro, y cuando hablamos de dependencia emocional, eso nosotros lo podemos ver muchísimo en las canciones, en las telenovelas y en el día a día con nuestros mejores amigos. Podemos ver la dependencia emocional, que vienen y te cuentan y te dicen, me hizo esto, me trata mal, no me quiere, me invalida, pero déjalo. No puedo. Eso es dependencia. ¿Y cómo yo me hago sin esa persona? Eso es lo que te dicen. Es que yo no puedo. Yo no veo mi vida sin esa persona y la persona secándose y sufriendo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que tú no lo puedes dejar? Entonces, en ese caso, hay dependencia emocional. Y eso nosotros también lo tratamos. Claro. Tratamos la codependencia y tratamos la dependencia emocional. Ahí viene la pregunta. Tú dices, lo tratamos. Eso es, se puede hacer un proceso terapéutico para trabajar la codependencia. Entonces, ¿cuáles serían esos efectos en la salud mental? ¿Qué pasa con la salud mental del codependiente y obviamente del entorno? Mira, ¿cómo afecta? Hay casos severos de codependencia donde el codependiente desarrolla ansiedad generalizada, donde el codependiente desarrolla una depresión, donde el codependiente tiene problemas de autoestima, de baja autoestima, donde el codependiente pierde el sentido de su vida. Entonces, es importante tratarlo. Entonces, tú me estás diciendo que un codependiente puede inclusive perder su identidad. Cuando tú dices pierdo el norte, es que sin ti me siento perdido, y si pierdo el control, por eso la ansiedad, porque ese miedo eterno de que puedo perder el control de ti, de que tú me vas a dejar, obviamente genera. Claro, incluso, oye, hay personas, ¿verdad?, que van a la consulta con un hijo que tiene un problema de un consumo problemático, ¿verdad? O sea, esos son los padres que están pagando el tratamiento. Los que están preocupados y dicen, yo tengo esta situación y yo quiero ayuda. Exactamente. Entonces, comenzamos y psicoeducamos y comenzamos un proceso, un abordaje terapéutico con ese paciente. Y ese paciente está haciendo los cambios. Ese paciente está aprendiendo en el camino, incluso a ponerle límite al codependiente. ¿Y tú sabes qué sucede, Carmen Virginia, con ese codependiente? No me lo digas. Ese codependiente boicotea el proceso. Boicotea el proceso. O sea, rompe las sugerencias terapéuticas que estamos nosotros poniendo como pautas dentro de ese proceso para que ese paciente aprenda y comience a vivir diferente. Pero como ese paciente va cambiando, el codependiente lo boicotea porque su vida comienza a carecer de sentido y se sienten menos importantes. Es que eso es como que la sustancia, si el dependiente necesita la sustancia, el codependiente necesita que el otro esté mal para yo poderte ayudar, para yo poderte controlar, porque eso es mi manifestación de afecto. Ese es como el... Y es paradójico, porque tú que trabajas con familias y con personas adictas, el mismo que te trae el problema es el mismo que lo boicotea. Claro que sí. Así es, tú lo tienes claro. Pero hay una cosa importante que quiero aclarar. Yo trabajo la codependencia con los familiares de los adictos, pero no necesariamente todos los codependientes tienen que ver con adictos. En un inicio, la codependencia sí se descubrió por los grupos de alcohólicos anónimos, Al-Anon, los familiares de los alcohólicos. Ajá. Sí se descubrió, por ahí fue que comenzamos a darnos cuenta de que todas esas personas cuidadoras de esos alcohólicos tenían características comunes, como la de no poner límite, la de ser permisivo, la de no permitir que las personas paguen consecuencias. Comenzamos a darnos cuenta por ahí, ¿verdad? Pero luego, con el tiempo, se fue extrapolando a muchísimas áreas. Los pacientes de personas con discapacidad, los familiares de personas con discapacidad, tanto motoras como, podemos decir, mentales, exactamente. Relaciones de laborales, jefes, empleados, jefes, compañeros de trabajo,
O sea que hay esas conductas que son, vamos a decir, compartidas de la necesidad desde el codependiente, que no tiene que ver con el otro que consuma o que tenga ciertas conductas. Entonces quiero dejarlo claro. Yo hablo mucho aquí de familiares adictos porque mi especialidad es adicción, ¿verdad? Y siempre me topo con los codependientes que son directamente los familiares que quieren evitar que esos pacientes paguen las consecuencias de sus actos. Eso por lo general. Pero cuando estamos en terapia, en los grupos de terapia que nosotros impartimos para codependientes, entran todos los que son familiares de los adictos, los que son codependientes en el trabajo, los que son codependientes con amigos, los que son codependientes en sentido general, que esa es su conducta a seguir, que esa es su pauta, que lo que le da sentido a su vida es resolverle, inmiscuirse en los problemas en la vida de los otros. Pero yo creo que aquí quisiera que hiciéramos hincapié en algo, porque quizás no me yo como persona preocupada con una conducta adictiva de un hijo, de un hermano, de alguien que yo estoy llevando a terapia o que la pareja, y soy yo mismo que boicoteo, pero ese boicoteo no se percibe como boicoteo porque el codependiente va a buscar la manera de justificar. No, lo que pasa es que el licenciado Guis dijo algo que a mí no me gustó, lo que le dijo a mi esposa. Entonces, ya ahí hay una descalificación, pero eso es parte del boicot. Claro. Y del autoboicot de ir descalificando el proceso para sacar a la persona que está progresando o que está cambiando. Claro. Pero ese boicot es tan imperceptible que yo creo que es importante que se pueda visibilizar. Yo cuando, por ejemplo, en terapia, y eso yo no soy la especialista en dependencia ni codependencia en el sentido de las adicciones, pero, por ejemplo, pasa mucho cuando en terapia una persona está haciendo cambios y se toca un tema que es muy sensible y la persona psíquicamente entra en su trampa mental y sale del proceso y dice, yo no vuelvo porque no me gustó cómo me miró, cómo habló, cómo dijo, cómo se sentó. Y esas trampas mentales, mi pregunta, ¿se pueden trabajar para alertar en el proceso de dependencia y de codependiente, para el codependiente, que fue el que te trajo el paciente? Claro, y fue y es el que está preocupado y es el que, como tú decías, desde el amor está buscando la solución, pero es el mismo que puede entorpecerlo. Claro. ¿Cómo hacer consciente al codependiente de eso? Mira, eso nosotros lo vemos a diario. Por ejemplo, en pacientes que están ingresados, ¿verdad?, por una adicción en un centro de rehabilitación. Están en un centro de rehabilitación, no están en un resort, ¿verdad? Entonces el adicto es manipulador de por sí. Entonces llega a los 3 días, tiene una conversación con el papá o la mamá y le dice, no, porque aquí la comida es fría, porque aquí no hay agua caliente, porque aquí me levanta muy temprano. Porque yo estoy aquí por consumo de alcohol y aquí lo que todo el mundo habla es de cocaína y de marihuana y a mí eso me está haciendo daño. Y tú sabes lo que hace el papá, le cree, le da la razón. Entonces eso es una manera. Mi pobre hijo entonces, no merece estar aquí. ¿Cuál es la sugerencia terapéutica que el equipo completo le dice a esos familiares? Por favor, no reciba a ese adicto, dígale no. Si usted no está comprometido, si usted no termina ese programa que usted dijo que iba a hacer, aquí no regrese, no le vamos a dar albergue. Y entonces ahí viene el miedo. Si no están trabajados, tiene miedo, no, porque es capaz de tener una conducta suicida, o puede se me tira por el puente, o se me va del país, o bueno, estamos evitando que pague las consecuencias de sus actos. Claro. ¿Ves? Entonces, se necesita ser fuerte, Carmen Virginia, porque una persona codependiente que no esté trabajada, desafortunadamente, colabora a que esa conducta se perpetúe en el tiempo. Entonces, ¿qué tan difícil es salir de una relación codependiente? Se puede, ¿ok? No es fácil, se puede. ¿Cómo? Asistiendo a terapia. Lo primero es que tenemos que partir desde el autoconocimiento, desde la aceptación de entender, sí, yo soy codependiente.
y como codependiente yo me voy a trabajar. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a ir a terapia, voy a asistir a grupos. Pero para eso, Ogui, se necesita tener un nivel de conciencia, o sea, elevar el nivel de conciencia y, como tú dices, trabajarse. Y vamos a hablar de ese trabajo y qué puede hacer, como tú dices, es difícil, pero se puede. ¿Qué puede hacer una persona que se identifica con este tema que estamos hablando de la codependencia? Así es que no se vaya, que ya regresamos. Sí, eso es todo. ¿Cómo va a pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon, un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad. Y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System. Todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Gracias por estar aquí en esta última etapa de este programa sobre codependencia. Hablando con Oguis, antes de irnos a la pausa decíamos de que no es fácil realmente salir y trabajarse cuando una persona es codependiente, pero se puede. Se vive en angustia, se vive en ansiedad,
no sé, es feliz, aunque se perciba una falsa felicidad, teniendo el control o necesitando al otro o estar enfocado en el otro. Y decíamos, Oguis, que no es fácil, pero se puede. Y se me ocurre preguntarte entonces, ¿qué pasa cuando ese codependiente entiende que el otro está mejorando, no puede boicotear el proceso porque esa persona ha decidido salir de donde estaba, pero el codependiente se queda en su rol de codependiente? ¿Qué pasa ahí? Si se queda en el rol de codependiente, significa que es un codependiente que no está siendo trabajado, ¿verdad? Y que el objeto de su codependencia sí se está trabajando. Entonces podemos ver, podemos observar tristeza, ¿ok? Mucha tristeza. Pierden el sentido de la vida porque lo que le daba el sentido de su vida, la satisfacción, de que era el objeto de cuidado, claro, lo que le daba el sentido de su vida, de vivir, ya no está. Entonces ahí se requiere que esa persona asista a terapia. Entonces, ¿qué hacer? Una persona puede ahora mismo estarnos escuchando y decir, wow, yo no sé poner límites, yo necesito que X persona haga y si no hace me siento frustrado, soy facilitador, siento culpa cuando no complazco a la persona. ¿Qué hacer? Mira, se puede hacer mucho. Aquí en República Dominicana hay, ¿verdad?, lo que es en Santo Domingo y en Santiago. Existen grupos de autoayuda para la codependencia, CODA, ¿verdad?, Codependientes Anónimos, y tienen talleres y reuniones en diferentes lugares de Santo Domingo. Están los grupos de Al-Anon, que son los familiares de alcohólicos anónimos, y hay terapias grupales para codependientes. Nosotros mismos, en Psicológicamente, tenemos los martes a las 7 de la noche un grupo de codependientes de terapia terapéutica. Es terapia grupal. Y funciona bastante bien, y hay mucha gente que ha encontrado una luz en el camino y han empezado a trabajarse lo que es la codependencia, han empezado a entender todos los abusos, todo lo que ha pasado por el hecho de ellos haber sido codependientes, todo lo que han permitido. Su autoestima comienza a mejorar inmediatamente, comienzan a sentir mucha satisfacción cuando comienzan a aprender a poner límites, comienzan a decir no sin culpa. Bien, cuando comienzan a sentir alivio porque están menos inmiscuidos en los problemas de la gente, de los demás. Yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen yo soy otro, cuando logran soltar esa necesidad. Y una pregunta, Guis, en los grupos de los martes, también entran los dependientes emocionales, no los codependientes, sino los que son emocionalmente dependientes. No, en los martes nosotros tenemos a los codependientes. Eso es un plan a futuro, muy pronto, de abrir una sesión terapéutica para dependientes emocionales. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo comenzar? ¿Qué tú le dirías a una persona que dice, ok, cuál es el primer paso? Tú sabes que hay gente que hay que decirle como paso por paso. ¿Qué hago? Mira, lo primero es, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Y si usted se identifica con 2 o más de ellos, posiblemente usted necesita ir a una de nuestras reuniones de codependientes. ¿Usted tiene dificultad para poner límite? ¿Se le es difícil decir no sin sentir culpa? Cuando alguien tiene un problema, usted es la primera en salir a resolver el problema, usted es el tipo de persona que se pone la capa y se autodesigna como el que va a resolver el problema de esa persona y el problema de las demás personas, porque es un asunto que no es con una, con muchas también, ¿verdad? Entonces, usted quiere que las otras personas sean como usted tiene estipulado en su cabeza que deben de ser, o sea, tiene cero tolerancia, o sea, usted quiere que las otras personas sean como usted tiene en su cabeza que deben de ser. ¿Usted piensa de esa manera? Entonces ahí le dejé 3. Si alguna de estas les resuena, les invito
a que vayan a las reuniones en Psicológicamente a las 7 de la noche. Los martes, estas reuniones son dirigidas por la licenciada Virginia Reyes y por Oguis Jiménez, que es quien le está hablando en este momento. O sea que eso sería quizás un paso a abrir ese proceso. O sea, no solamente son los grupos, o sea, hay procesos terapéuticos, hay una serie de cosas, pero ese pudiera ser como ese paso de ir a hacer como ese screening. Déjame ir, me resonaron de las 3 que dijo el licenciado Guisa, a mí me resonaron 2, o me resonaron las 3. Entonces, ese pudiera ser un primer paso. Claro que sí, un primer paso en búsqueda de alivio, porque el codependiente cuando se trabaja y se da cuenta el cambio que da su vida cuando puede establecer límites sin sentir culpa, cuando deja de inmiscuirse en problemas que se dan cuenta, pero que es que realmente yo no tenía por qué estar inmiscuido, por qué estar metido en ese problema. Y yo me lo echaba arriba, yo me lo ponía, estaba aquí detrás de mi espalda. Eso, muchas personas llegan exactamente como tú estás diciendo, es que ya yo no puedo más. Y cuando tú comienzas a levantar ese no puedo más, tú lo ves desde afuera y tú dices, pero es que esto no es problema de esta persona, ni esto es problema de esta persona. Ahora, los hijos que son menores son de esta persona, pero después todo lo otro es esa capa que se ponen. Y no solamente que se ponen la capa, Oguis, es que le buscan la solución 1, la solución 2, la solución 3. Y si no va funcionando, se siguen involucrando, entendiendo que son ellas o ellos los que tienen que al fin y al cabo buscar esa solución. Exactamente, y sienten culpa, se sienten mal porque no permiten que el otro pague las consecuencias de sus actos. Usted se metió en un lío y usted tiene que caer preso, usted tiene que caer preso. Yo no tengo que salir corriendo a las 3 de la mañana a buscar unos cuartos para resolverle el problema, porque usted fue el que cometió el error. No fui yo estaba tranquilo en mi casa. No solamente eso, hay situaciones, sobre todo se da con esa facilitación del dinero, a ese que tiene disfunción del dinero, por ejemplo, claro, que no es una sustancia per se, o sea, no estamos hablando de una adicción, pero sí de una conducta de disfunción que es una conducta disfuncional, y el codependiente vive quejándose constantemente, ya le di 10, ya le di 20, y tengo 5 años en esto, y siguen facilitándole. Entonces, obviamente, si usted se ve en ese espejo, yo creo que es importante que la persona busque ayuda, porque al fin y al cabo, tú decías ahorita, es un círculo vicioso. No se va a dar la solución, no le va a encontrar la solución, se va a seguir desgastando, y entonces ahí viene, la ansiedad sube, la depresión sube, la frustración sube, el autoestima se ve afectada, y entonces se mantiene en ese, como decía mi querido don Pedro, en ese charco emocional del codependiente. Así es. Si tú pudieras decirle a esas personas que nos están escuchando, ¿qué entienden o qué mensaje tú entiendes que pudiera ayudarles? Porque el otro puede estar diciendo, wow, pero yo estoy metido en un lío que, ¿cómo voy a salir? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Yo le diría a todas esas personas que se pudieron identificar con lo que yo hablé hace un momento, de que se puede poner límites, de que se puede decir no sentir culpa. Decir no y no sentir culpa, poder identificar cuándo realmente lo que es amor verdadero y lo que es la codependencia, lo que es amar sanamente y lo que es amar patológicamente, porque mucha gente se confunde. Se confunde y tú dijiste algo que es importantísimo, porque en esto no queremos crear culpa a nadie, sino que se entienda que eso viene desde una parte inconsciente, ese amor que no es saludable, ese darte desde una posición que no es saludable, no es amor. Es otra cosa, puede ser cualquier cosa, pero amor no es. Y la persona lo percibe como amor. Y yo terminaría diciendo y sumándole a lo que tú estás diciendo, que la persona vale por lo que es. La persona vale por lo que simplemente es como persona. Mi valor no es por lo que yo doy o por lo que yo tengo que te puedo dar. Entonces yo creo que el codependiente entender que ese amor propio, que ese amor a mí y al otro no tiene nada que ver
con lo que yo tengo o con lo que yo te puedo dar o facilitar. Entonces, excelente aporte. Entiendo que hay que trabajar, y se trabaja obviamente en esa autovalía, en ese reconocimiento a mi persona, que aunque yo te digo que no quiere decir que yo no te quiero. Que yo te diga que no quiere decir que tú me vas a dejar. Y si me dejas, entonces tu amor está supeditado a lo que yo te estoy dando. Señores, llegamos al final, Oguis. Gracias. Gracias a ti, Carmen Virginia. Queda pendiente una segunda vuelta que vamos a seguir hablando de adicciones y vamos a seguir hablando de todas esas conductas que a veces la hemos normalizado, pero que no necesariamente no tenemos que mirarlas y afrontarlas, como son las adicciones y conductas adictivas. Señores, feliz sábado, Oguis, feliz resto del fin de semana y ya nos veremos en una próxima entrega de Salud y Otras Cosas. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Y cómo es tableta? O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.